Una de las cosas que comentabas sobre la fuerza de voluntad me parece un término precioso y que realmente nos forma como personas y nos ayuda a vivir una vida más plena. Dices que se puede aprender desde pequeño, que se trabaja en el cole, en las aulas, pero también sería posible haberla aprendido de padres, de abuelos, de amigos. Tener un modelo de identidad en la vida es clave. Y en voluntad, ni te cuento. En mi caso son mis padres. Los dos tienen una fuerza de voluntad excepcional, ¿no? Es decir, yo he aprendido de ellos el orden, la constancia, la perseverancia, cómo actúan, cómo, pues si tiene una cosa que hacer es lo que se hace, haz lo que debes ahora en este instante. A veces esto no lo hagas ahora y pospon la recompensa más tarde, te apetece esto, ahora no es el momento. Y cuando tú eso lo ves en tus padres, es mucho más fácil que tú lo hagas como hijo. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. No podemos pretender que nuestros hijos tengan una gran atención si nosotros se nos ve con el teléfono perdiendo el tiempo, sino si nos ven que nos cuidamos, que cuidamos nuestra mente, que cuidamos nuestra alimentación y tus hijos te dicen, papá, ¿por qué no nos tomamos? Y dices, después de cenar. Esos pequeños tips, esos pequeños consejos, los hijos van aprendiéndolos y saben que lo que te apetece no lo haces en el momento que te apetece, sino que hay cosas que convienen y no convienen. Y no es un tema de restringir o de control o de reprimir, sino de gestión sana. Porque si no sabes controlar o si no puedes controlar todo aquello que te apetece, todo ese impulso, y frenar, también está en la corteza prefrontal, ese impulso, concentrarte en lo que ahora tienes y disfrutarlo en vez de pensar en lo que vas a hacer en media hora y esa intensidad de que lo necesito hacer, a la larga en la vida te sentirás mucho más frustrado. ¿Qué otras herramientas nos pueden ayudar a hacer una buena gestión del cuerpo y de la mente y de esa obsesión que a veces tenemos por aprovechar el tiempo al máximo? Bueno, yo creo que hay una obsesión, efectivamente, como tú bien dices, de aprovechar el tiempo. El famoso FOMO, que ahora se habla tanto, que es lo que se denomina el fear of missing out, el miedo a perderme algo, ¿no? Entonces, constantemente me meto, veo si ha pasado algo a nivel mundial, personal, familiar, me meto en los chats, me meto en los portales de noticias, con un miedo constante, ¿no? Y hoy en día, ese mundo digital, nos hemos visto inmersos en un estado de alerta constante, ¿no? Yo recomiendo muchísimo quitarse las notificaciones de la pantalla. Soy yo quien domino el dispositivo, soy yo quien domino las alertas, no las alertas a mí. Porque siempre va a pasar algo, siempre hay algo. Has escrito en un chat, el chat del colegio de tus hijos, las noticias que están pasando todo el día a nivel mundial de cualquier cosa, porque siempre están pasando cosas, ¿no? Es decir, la pantalla nos ha convertido en unas personas que nos cuesta mucho más relajarnos y mete nuestra mente en ese estado de modo simpático, de modo de cortisol, de modo amenaza, tan tóxico para el organismo. Por otro lado tenemos la cronopatía. La cronopatía, que es la enfermedad del tiempo. Patos, enfermedad cronotiempo. Siempre haciendo cosas, nunca puedes parar. Decía Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Pues a veces esa prisa sin parar a un sitio o a otro hace que no seas capaz de frenar. La persona que sufre de esa necesidad constante de la hiperactividad y del hiperactivismo, cuando la frenas de golpe, tiene ansiedad. Y por lo tanto, en esos casos, a veces lo que es necesario es decir, oye, un momento, no puedes pasar de todo a nada. Tienes que aprender poco a poco a bajar los escalones, porque tu cerebro no permite ese salto tan inmenso, lo que de repente puede generar es un ataque de ansiedad. Y en alguna ocasión yo lo he visto en consulta. Y luego, por otro lado, tenemos el perfeccionismo. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Siempre está inquieto, alerta, porque hay defectos en todo lo de su entorno. Esto podría estar mejor, esto se podría hacer de esta manera, mi tesis doctoral, mi trabajo, mi casa, el orden, la ropa, los niños. Y eso, a la larga, genera una insatisfacción vital, porque la vida tiene un componente muy grande de imperfección. Cuando uno es muy perfeccionista, esto puede desarrollarse en trastornos obsesivos compulsivos, y conocer el impacto que esto tiene en la salud va a ser muy importante. Entonces, ese estado de alerta mantenido, tanto por la cronopatía, por el FOMO, por el tema digital, por el perfeccionismo, por la necesidad de hacer cosas constantemente en este mundo tan frenético en el que nos ha tocado vivir, apasionante, pero frenético en el que nos ha tocado vivir, tenemos herramientas. Algunas ya las hemos ido hablando durante este rato de conversación, pero me gustaría puntualizar otras. Hemos hablado del deporte, que me parece clave, y me encantaría deporte con naturaleza. Hay estudios interesantísimos que no es lo mismo hacer deporte en una ciudad que hacer deporte con naturaleza. Incluso estos estudios se han realizado poniendo a la gente pantallas inmensas con un bosque, con un lago, y ver qué pasa en su cerebro y cómo van eliminando ese cortisol y cómo se va gestionando todo ese estado de bienestar. Se sabe hoy en día que cuando uno consigue hacer deporte en la playa, en la montaña, en la naturaleza, se relaja mucho más. Hay una parte de uno mismo que en la naturaleza conecta mucho mejor y entra en ese modo parasimpático mucho mejor que en un gimnasio
Ojo, si solo tienes al gimnasio, pues adelante, porque es lo que tu cuerpo necesita. Por otro lado, me parece fundamental todo el tema de aprender a conocer nuestro cuerpo y conocer cómo va somatizando mi cuerpo. Entonces, como el primer mecanismo ante la angustia es hiperventilar, la taquipnea, esa necesidad de generar más oxígeno en el cuerpo, esas taquicardias, hoy en día conocemos una manera fácil entre comillas, de frenar ese estado rápido de taquicardias o estado de alerta. ¿Por qué? Porque como hemos hablado al principio, cuando yo noto una amenaza, lo primero que sucede es que mis pulmones y mi corazón cambian su forma de latir. De repente meto bocanadas de aire mucho mayores, tengo respiración mucho más entrecortada y superficial, pero lo que sucede es que entra más oxígeno del que debería y todo el cambio del oxígeno y el CO2 en mi cerebro va a generar desde esa visión borrosa, los hormigueos, esa sensación de malestar tan conocida. Es decir, ese estado físico de tantísimo malestar en un primer momento tiene mucho que ver con ese oxígeno y con ese CO2 que sale y entra de forma disruptiva en mi organismo. Por lo tanto, si en ese momento uno aprende a respirar de forma profunda y con conciencia, es capaz de generar un estado de calma dentro de sí. Y esto tiene mucho que ver con varios músculos de mi cuerpo, entre ellos el diafragma, que es el encargado de que todo esto suceda. Cuando yo respiro profundamente y mantengo la respiración unos segundos y luego la saco con profundidad y ya sí soy capaz de ponerle un pensamiento positivo, yo siempre digo de pensar en alguien a quien quieres mucho o un pensamiento de agradecimiento, de repente al cabo de unos minutos mi cuerpo funciona mejor. Al final no deja de ser un movimiento físico donde nosotros vamos trabajando diferentes tipos de respiración, mantener la respiración, que al principio cuesta, pero como un hábito, incluso para dormir por las noches. Yo a muchas personas cuando no consiguen descansar les digo que hagan alguna técnica de respiración antes de dormir y cómo su organismo consiguen ponerse en ese estado de calma bajando al sistema nervioso parasimpático. Yo recuerdo en una ocasión estaba en un avión y una señora oí por detrás que tenía mucho miedo a volar y que gritaba y a otro lado decía, pero que respire. Y le decía, no, si lo que pasa es que estoy respirando demasiado, ¿no? Bueno, me acuerdo que acudí detrás del avión a ayudar a esta señora a respirar, pero era incapaz, ¿no? Se le había ido de las manos y ya estaba en un ataque de ansiedad dentro del avión. Pero cuando fuimos relajándola poco a poco, el hecho de esa respiración profunda y consciente ayudó a que pudiera volar y que pudiera aguantar todo el vuelo. Y hoy en día conocemos el tema del mindfulness o la atención plena. Me parece que es una técnica muy interesante de entender porque consiste en conectar con uno mismo y tener conciencia de uno mismo, de lo que siento, de cómo me siento, de las sensaciones que llegan a mi cuerpo. Es decir, hay veces que la gente lo confunde con una forma de meditar, porque todo este asunto está muy en boga hoy en día, ¿no? Yo creo que lo importante es que cada uno tenga sus propios mecanismos que le ayuden. Después de tantos años he conocido todo tipo de personas que conectan con diferentes mecanismos, que de repente les ayuda. Y lo que se sabe es que las personas que son capaces de frenar para conectar con uno mismo, con un pensamiento, decirme algo agradable que me ayude a no ser mi peor enemigo, a no hacerme autoboicot, mientras dejo pasar ese cúmulo de pensamientos negativos, ayuda muchísimo. Eso sí, medites, respires, hagas mindfulness, hay dos cosas que van a ayudar a que esto fructifique mejor. Y son dos herramientas, que es la aceptación y el abandono. Esa aceptación a que yo no lo puedo controlar todo. O ese abandono a que a veces nos angustiamos porque parece que o nosotros podemos con todo lo que llevamos en nuestra vida o nos vamos a romper. Y cuando nosotros trabajamos todo este tipo de técnicas, me ayuda a sentirme mejor. Pero si lo que sucede es que yo busco relajarme desde el control, lo que va a hacer eso es generarme un estado de alerta todavía mayor. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos, donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. Por último, me gustaría que compartieras con nosotros y con todas las personas a las que llegue esta charla una idea maravillosa que escribes en tu libro, que es el camino que tenemos todos por delante para llegar a nuestra mejor versión. Bueno, como hablábamos a lo largo de esta charla, nosotros a veces estamos en modo alerta. Y cuando estás en modo alerta, vas en modo supervivencia. Y supervivencia es conseguir cada día sobrevivir a lo que te va pasando. Hijos, trabajo, dinero, salud, lo que sea. Y ahí es muy difícil conectar contigo mismo. Hemos hablado de maneras a lo largo del día para desconectar de ese modo alerta y conectar con ese sistema parasimpático. Pero esto es completamente necesario. Pero también en la vida a veces precisamos conseguir un momento de pausa,
un fin de semana, una semana, 15 días, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir, ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi ikigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo, no la tengo? ¿Mi angustia pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Ese tu mejor versión del que yo tanto hablo. Y hago una ecuación matemática, que me parece que pocas cosas se puede usar menos matemáticas que en psicología y en psiquiatría, pero me gusta esta ecuación matemática porque puede ayudar a comprendernos. Tu mejor versión sería una suma entre los conocimientos, lo que yo aprendo, lo que yo estudio, lo que yo sé, más el proyecto de vida, es decir, tener unas metas en la vida, saber hacia dónde me dirijo, más la voluntad, es decir, esa corteza prefrontal, esa capacidad de posponer la recompensa, ese orden, conocimientos, más proyecto de vida, más voluntad, y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica, el resto suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. El mundo está lleno de gente que no le mete pasión a la vida. El mundo está lleno de gente que no le pone el corazón a lo que hace. Y todos los trabajos pueden transformar la vida de las personas y la de uno mismo. Pues la mejor versión consiste en que si eres médico, periodista, si eres ama de casa, si eres te cuidas a tus niños, tengas el trabajo que tengas, tienes la oportunidad de transformarte y transformar a los demás si utilizas ese corazón. Pero para eso necesitas en algún momento frenar, reflexionar sobre tu vida, reflexionar sobre lo que sabes, reflexionar sobre tus metas, reflexionar sobre esa voluntad, ese orden, esa constancia, poner un poco todo en perspectiva y en esa manera es mucho más fácil que saques tu mejor versión. Marian, muchísimas gracias una vez más por compartir todos estos conocimientos tan útiles y tan necesarios. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti, Melania. Espero que a través de estas palabras y de estas charlas podamos ayudar a muchísima gente a alcanzar ese equilibrio que todos ansiamos. Gracias.